Buenos días, jóvenes. Les saluda Fernando Chanduí Petit, docente de la Unidad Didáctica Emprendimiento. Bien, el día de hoy vamos a ver el tema relacionado a las características personales del emprendedor y los tipos de emprendedores. Como les mencionaba, vamos a concluir con algunas diapositivas de la sesión número 1. Luego continuamos con las diapositivas de la sesión número 2. Pero antes, quiero presentarles esta frase y que me digan ustedes su percepción. Como sabemos, ahora estamos pasando por una situación similar. Durante a lo largo, en el transcurso de la historia, siempre pasamos por situaciones similares. Muchas veces lamentamos solamente estas situaciones, pero no vemos desde otro enfoque, de otras perspectivas. No vemos con un pensamiento divergente, lo que podría resultar de esa condición. A ver, ¿quién me podría dar su percepción? Invito, a ver, vamos a ver. Arturo García, por favor, lea la frase. Arturo García, Ya, lea la profesor. frase, por favor. Bueno, ya, profesor, si no se aprovechan las ventajas de las crisis económicas, se está perdiendo una de las más grandes oportunidades. Una gran crisis no debe desperdiciarse. Ya, muy bien. Profe, ¿doy opinión sobre lo que leí? Sí, a ver, ¿cuál es tu percepción? Y de ahí, ¿quién más quiere opinar? Si no, invito a alguien. Ya, profe, sobre el punto de vista, sobre lo que leí, debemos aprovechar oportunidades en la vida a veces que se nos presentan, ya sea en trabajo o en otras cosas. No debemos no debemos de dejar pasar para así poder tener una buena, como digo, una buena rentabilidad en nuestra vida, no sé, algo así, profe. Ya, muy bien. Pero aquí sobre todo lo relacionado a las crisis económicas, a los problemas. Entonces, a veces hay crisis económicas, hay situaciones problemáticas en el aspecto económico, social, y nos lamentamos de esas situaciones, porque estamos viendo solamente desde la perspectiva convergente o como nos han educado lamentablemente, y no tenemos un pensamiento divergente para verlo, esa situación, ese contexto, desde otra perspectiva y ver qué oportunidades, qué podemos aprovechar de esa crisis, de esa situación lamentable o de esa situación problemática. Profesor, Dígame. quiero dar mi opinión. Ya, muy bien. Hay, por ejemplo, en esta crisis que estamos viviendo, Ya, hay eso. muchas empresas que han fracasado y ahí nomás se han quedado. En cambio, hay otras que se han innovado y han sabido superarse, han salido adelante. Claro. Vemos que hemos tenido la crisis del COVID. Todavía no nos reponemos y ahora tenemos la situación de la guerra Rusia-Ucrania. Dígame, a ver quién levantó la mano. Kelly. Bien, dígame. No, Yo, ya profe. Bien, Martín Solano. Martín Solano, a ver. Profe, es como en esta pandemia que ocurrió hace como 2 años, hace 2 años y continuamos en esa misma. Hubieron emprendedores que se dedicaron a vender mascarillas. ¿Por qué? Porque era lo que más, mascarillas, alcohol, gel de mano, porque era lo que más se solicitaba en el mercado y hubo tanto consumo que hasta se agotó y el precio se elevó y tanto fue eso que los que supieron aprovechar
sacaron excelentes ganancias y gracias a eso pudieron crear un negocio y salir a flote y tener muchas ganancias. Por supuesto, muchos emprendedores ahí sacaron a relucir su creatividad. Y Mejor dicho, aprovecharon la oportunidad, profe. Sí, era una crisis mundial, una situación problemática que trajo una crisis económica tremenda, ¿no? Muchos negocios quebraron, pero ahí surgió pues la creatividad de algunos que giraron, orientaron hacia lo que era necesario, lo que podían ofertar en ese momento para poder seguir existiendo en el mercado, o nacieron también emprendimientos nuevos, ¿no? Lo vemos que algunos empresarios que se dedicaban al aspecto de diversión, tenían nightclubs, etcétera. Luego ¿qué pusieron en sus locales? Pusieron minimarcas. Algunos restaurantes comenzaron a trabajar tipo cocina oscura. Algunas cevicherías se transformaron, giraron y comenzaron a vender pescado a delivery y también en sus instalaciones. Y también, como tú mencionas, algunos emprendedores vieron la oportunidad, comenzaron a comercializar, teniendo como canal de comunicación las redes, gel, mascarillas, alcohol u otros, ¿no? Artículos también de desinfección, de limpieza. Entonces, es una crisis, porque aún no salimos del COVID, todavía estábamos dentro todavía del COVID, se nos vino ahora la guerra, que tiene un impacto globalizado, como la economía está globalizada, entonces lo que sucede en cualquier parte del mundo nos impacta. Entonces sigue la crisis económica. Pero hay que tener un pensamiento divergente para ver qué oportunidad existe ahí, que la podemos aprovechar con creatividad, ¿no? Con sobriedad. Hay que reducir la visión a corto plazo y especializarse y aprovechar esa oportunidad que sale de esa crisis, que nosotros observamos de esa crisis. Un momentito, por favor. Bien, disculpen la interrupción. Entonces, hay crisis, hay una situación problemática, un contexto, pero es ahí donde han surgido grandes empresas. Por ejemplo, en una crisis surgió IBM, Microsoft y otras empresas grandes a nivel global. Y vemos el ejemplo en nuestro país, ¿no? En el contexto de la pandemia, cómo han surgido negocios diferentes, emprendedores también. Aquí en Piura yo tengo varios exalumnos que han puesto su negocio en pleno contexto de la pandemia, ¿no?
utilizando el pensamiento divergente, siendo más creativos, ¿no? Moderando en gastos y teniendo una visión a corto plazo, porque cuando hay estas situaciones hay que tener una visión a corto plazo y especializarse, ¿no? Al lanzar su emprendimiento. Y ahí ha salido, por ejemplo, yo les encargué la tarea que me averigüen de las cocinas oscuras, ¿no? Muchos negocios innovadores, emprendimientos innovadores. Bien, ¿quién fue participó Kelly, Martín, el joven que primero, ¿cómo se apellida? Solano Cruz, profe. Ya, ¿quién más? El joven primero que llamé. García Peña. García Peña, ya, Arturo García Peña. Bien. Bien, entonces. Y que Lichero también. Sí, aquí lo tengo, Kelly Chero y Martín Solano, ya no se preocupe. Voy a terminar de explicar algunas diapositivas, solamente algunas de la sesión pasada. Ya el concepto, el constructo de la conceptualización de lo que es emprendedor, ya he explicado, tienen que leerlo. ¿Por qué emprender, no? Algunos emprenden por necesidad y otros por oportunidad. Ojo, que no todos por oportunidad. En nuestro país, generalmente los emprendimientos son por necesidad, por este punto. ¿Sí pueden ver o la...? Creo que no, ¿no? A ver. ¿Ven la diapositiva ahí? Sí. Ya, Sí, ¿por qué sí, emprender? En países desarrollados, generalmente emprenden por oportunidad. En nuestro país es por necesidad. Muchos emprendedores han resultado que lanzan su emprendimiento por necesidad. Ahí vemos, aquí en Piura tenemos varios ejemplos de chifles el ayabaquino, pues, el primer peruano que exportó chifles a Rusia hace algunos años ya, es la primera exportación de chifles a Rusia por un piurano. ¿Y él cómo empezó? Él empezó su emprendimiento, ¿no? Vendiendo refrescos. Tenemos Transportes Dora, que quizás ustedes no crean que ha sido, que de frente nació así. Transportes Dora. La señora Dora Keneche, una señora emprendedora, comercializaba algunos artículos con sus vecinos. Luego tuvo un puesto en el mercado de minorista, luego tuvo otro, luego tuvo, pues, ya era mayorista. Por muchos años fue mayorista y luego ya ingresó al rubro del transporte. Una señora que tuve el honor de conocer, totalmente emprendedora, ¿no? Y ella no tenía dinero, no tenía educación, igual que de Chifles el ayabaquino. Y justamente ahora vamos a ver algunas características que no es necesario, muchos emprendedores no tienen una formación profesional, sino tienen una formación básica en cuanto a educación. Y por eso es que no se llega a la conclusión, ¿no? Que para que tengas éxito tienes que tener formación profesional o técnica, etcétera, etcétera. Entran otros factores. También ustedes conocen Topitok. Topitok, el dueño de Topitok, lavaba carros en La Victoria, que incluso jugadores les daban para que le lave su carro. Luego miren ese emprendedor a dónde ha llegado. Y por las buenas, les estoy hablando, han llegado. Y ellos
han sido emprendedores por necesidad. Y luego tenemos los emprendedores por oportunidad. Generalmente, pues son personas que tienen un cierto estándar de vida, tienen capital, tienen trabajo, ¿no? Acá ellos, por necesidad, no tienen empleo formal. Los de oportunidad, muchos de ellos sí tienen empleo formal, incluso renuncian a ese empleo para aprovechar esa oportunidad. Aunque se llega a conclusiones, algunas conclusiones que no tienen la remuneración que si hubiesen seguido en ese empleo, pero aún así son otros factores, no solo el dinero, por la que ellos deciden ser emprendedores, no solo por la ganancia, por la rentabilidad, son otros factores que entran a tallar ahí también, en estas características, que de aquí vamos a ver algunas, de los emprendedores. Entonces, ven una oportunidad en el mercado, ellos tienen un empleo formal, muchos de ellos tienen un estándar de vida acomodado, tienen capital, y ven una oportunidad y ¡zas! Emprenden en esa oportunidad detectada. Eso es lo que responde, ¿por qué hay emprendedores? ¿Por qué emprender? ¿No? ¿Y por qué surgen estos emprendedores? Por necesidad, por oportunidad. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con algún emprendedor? ¿No haya tenido una experiencia con algún emprendedor? Sus vecinos, por que haya fracasado el emprendimiento. Yo, profe. Bien, Martín Solano, dígame. Sí, profe, yo durante el tiempo que estuve trabajando en una empresa, me encontré con una compañera y me comentó que se dedicaba al emprendimiento de la venta de chifles, Ya, porque ella trabajaba en una fábrica donde hacían chifles y de ahí surgió su idea de ponerse a comercializar chifles. Dijo que al comienzo le fue muy bien, compró todas las máquinas con todo el dinero que había juntado trabajando, que le iba muy bien, tenía sus clientes, también tenía sus proveedores de plátanos y que le ofrecían un buen precio, le iba muy bien hasta que su competencia comenzó a hablar mal de ella y se vino abajo el negocio y tuvo que vender todas sus máquinas. O sea, no supo cómo afrontar esa situación y su negocio se vino abajo. O sea, fracasó en el intento. Al comienzo le fue bien, pero después terminó mal. quizás le faltó un mayor soporte en cuáles eran sus falencias, sus debilidades. Claro, Y profe, porque también me comentó, disculpe que le interrumpe, también me sí, comentó que no tenía apoyo de sus socios porque eran 3 socios. Dice que era un socio que nomás esperaba que le llegara la plata y nada más. Y su otra socia nomás se encargaba de vender y ella, o sea, ella hacía prácticamente todo. claro, ahí faltó trabajo en equipo y aprovechar las fortalezas que tienen, tratando de minimizar sus debilidades y a estudiar un poco a la competencia, ¿no? Y sobre todo, teniendo como objetivo qué es lo que busca el cliente, el consumidor respecto a ese producto, qué es lo que busca, qué es lo que desea para podérselo brindar y me elija y no elija la competencia. Bien, gracias, Martín. ¿Alguien más que quiera comentar alguna experiencia? Bien. Entonces, como mencionaba, las motivaciones para emprender no son las mismas para todos. Estamos los emprendedores por necesidad y los emprendedores por oportunidad. Como vemos aquí, tienen la posibilidad de tener un empleo bien remunerado, pero optan por el emprendimiento. ¿Por qué? Por deseo de independencia, desarrollo personal, afán de logro, mayores beneficios monetarios, o por el simple hecho de haber descubierto una oportunidad de negocio y querer explotarla, ¿no? Son muchos factores que entran a tallar. No solo se van por el beneficio económico, sino muchas veces por la independencia laboral, ¿no?
En nuestro país, como les mencionaba, son motivados estos emprendimientos, sobre todo, especialmente, por necesidad, ante la falta de empleo formal, ¿no? Y no es que haya oportunidades o exista esa oportunidad generalmente, sino que por necesidad comienzan a un emprendimiento en algo y de repente resulta que van creciendo. O también como hay, así lanzan un emprendimiento y fracasan, ¿no? Entonces, vemos aquí, el emprendedor identifica una oportunidad de negocio, ¿no? Está dispuesto a asumir un riesgo económico, organiza los recursos necesarios y enfrenta con resolución los problemas difíciles, ¿no? Bueno, esos son ya el constructo de la conceptualización de el emprendedor, ¿no? Ya para que ustedes la lean ahí. Mucho que leer. Conclusiones: el emprendimiento como motor del cambio y crecimiento económico. Como yo les mencionaba, el tejido empresarial de nuestro país, el 95% está constituido por MIPYMES, ¿no? Por pequeñas y microempresas. No existe un consenso sobre el concepto de emprendimiento, por eso es un constructo de la conceptualización del emprendimiento. También hemos visto que emprendedor es diferente que empresario, no es lo mismo. El emprendimiento está relacionado con la innovación y la nueva forma de hacer las cosas. Sobre todo, se quiere que sean emprendedores creativos e innovadores. Y asimismo, como conclusión, se puede emprender en cualquier ámbito, en cualquier actividad económica, ¿no? Puede emprender, no hay límites para el emprendimiento. Bien. Vamos a ver ahora el tema de hoy. Características personales del emprendedor. Existen diversas características, ¿no? Diferentes rasgos de personalidad de los emprendedores, sus motivaciones, sus habilidades y sus valores. Generalmente, esta decisión de ser emprendedor es explicada por la intervención de 3 categorías de factores. La primera categoría se refiere a las características personales de los emprendedores. Sus expectativas. ¿Cuáles son estas expectativas que ellos tienen respecto al emprendimiento? ¿Cuáles son estas motivaciones? ¿Han sido motivados de repente de alguna oportunidad o por necesidad? ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo perciben este contexto que los rodea? ¿Cuáles son sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades y el conocimiento que tienen? La segunda concierne a las características de las organizaciones en las cuales el emprendedor ha desarrollado su actividad profesional con anterioridad, ¿no? Como mencionaba hace un momentito su compañero, que conoció a una persona que había trabajado en una empresa que producía y comercializaba chifles. Y como ya había adquirido ese know-how, entonces lanzó su emprendimiento en ese rubro. A eso se refiere esto. Características de las organizaciones en las cuales el emprendedor ha desarrollado su actividad profesional con anterioridad. Y así, de repente, ha trabajado en un centro de servicios mecánicos y lanza su emprendimiento, pone su centro de servicios mecánicos. O ha trabajado en un spa, las señoritas, yo conozco varias que trabajan en spa y luego tienen
su propio spa. O porque ya tienen ese know-how. Entonces, es importante ahí ese segundo punto, ¿no? Esa segunda categoría. Y la tercera categoría está relacionada con los factores ambientales o del entorno, como es el clima social, ¿no? ¿Cuáles son factores sociales culturales? Que hay que tener en cuenta aquí el aspecto cultural. Las costumbres del lugar donde yo pienso poner mi emprendimiento. Y sobre todo eso va de la par pues, con la cultura también del emprendedor. Entonces, en esas tres categorías explica la decisión de crear empresa y ser un emprendedor. Otra percepción al respecto, según Sexton y Similor, identifican tres ejes o escuelas, ¿no?, como características personales del emprendedor. El eje personal, aquí entra a hallar que es la genética. La genética que condiciona, pero no determina. La educación. Una educación formal también entra en esta categoría, en este eje, el eje personal. El entorno familiar. Tu entorno familiar, hay personas emprendedoras. Y eso va a facilitar el emprendimiento, vas a tener ahí ese bichito, ¿no? Te condiciona, si en tu familia hay emprendedores, a querer también tú lanzar tu emprendimiento. El eje social. Circunstancias étnicas, ¿no? Desplazamiento, el entorno geográfico e industrial, los fenómenos de inmigración, pues, por ejemplo. Y también aquí, estos especialistas consideran el eje reticular, que es referido al acceso a los recursos, como soporte, como infraestructura para los emprendedores. Entonces tenemos para estos especialistas tres ejes: el eje personal, el eje social y el reticular. Tenemos aquí lo que menciona otros especialistas al respecto. Resumen en tres características distintas la actividad emprendedora: la motivación o intención de crear riqueza y acumulación de capital; la habilidad para reconocer oportunidades para la generación de riqueza; la capacidad para reconocer las oportunidades que deben perseguirse.
es la versión de estos especialistas, ¿no? Que resumen en 3 las características distintivas de la actividad emprendedora. Veciana, por su lado, identifica y estudia 4 factores de éxito de las nuevas empresas. Uno de ellos está directamente relacionado con las diferentes capacidades estratégicas y directivas del empresario e incluye la raza y género, la ocupación de los padres, la formación como empresarios y la experiencia previa en la creación de empresas. Vamos ahora a describir las características personales de los emprendedores clasificadas finalmente en 5 grupos. Los rasgos de la personalidad, el carácter y el temperamento, el género, la formación general del emprendedor y específica en la creación de empresas, la experiencia previa y el entorno familiar. Vamos a ver todas ellas. Rasgos de personalidad. Existen determinados rasgos de personalidad que definen al emprendedor. Son numerosos los casos de estudios en este campo. A partir de más de 50 estudios, se resumen las características más comunes que identifican al emprendedor y las capacidades de la mentalidad emprendedora. Tenemos el compromiso total, la determinación y perseverancia, la voluntad de conseguir y crecer, iniciativa y responsabilidad personal, la persistencia en la solución de problemas, la conciencia de las propias limitaciones y el sentido del humor, la capacidad de buscar consejo y retroalimentación, confianza en las propias capacidades, capacidad de tolerar la ambigüedad, la tensión y la incertidumbre, saber tomar riesgos calculados y saber compartir el riesgo, la poca necesidad de estatus y poder, integridad y fiabilidad, decisión, urgencia y paciencia, capacidad de superar los fallos y aprender de ellos, capacidad de crear equipos. Entonces, estos son los rasgos de personalidad que se ha determinado a partir de más de 50 estudios al respecto. Se ha llegado a esa conclusión que son los principales rasgos de personalidad de los emprendedores. ¿Se identifican con alguno de ellos? A ver, invito a Beatriz Chero. Beatriz Chero. Sí, profe. Dígame, ¿usted con cuál de estos rasgos personales se identifica? ¿O varios?
Ya, profesor. Tengo la capacidad de crear equipos. De crear equipos de trabajo. Porque me gusta trabajar así. Yo también me gusta adquirir ideas de otras personas y así de aprender cosas nuevas, porque es bueno en nosotros. También tengo la capacidad de buscar consejos y retroalimentación. O sea, sé que nosotros como personas también necesitamos consejos de otras personas, en la cual a veces también yo como ser humano requiero a veces de consejos de personas más adultas que me sepan aconsejar y yo también de eso mejorar a veces actitudes que quizás no son buenas. Muy bien, Beatriz. Bien, gracias. Ya, profesor. A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Con cuál de esos rasgos de personalidad, con varios, se identifica? A ver, invito entonces a... Profesor, Dígame, ya, muy bien. ya, bueno, profesor, yo me identifico con la capacidad de superar los fallos y aprender de ellos. Bueno, que a veces cuando uno se equivoca, aprende de sus errores, ¿no? Y de los errores aprendes muchas cosas, ganas experiencia. Y ya lo que haces mal ya no lo vas a volver a hacer. Por supuesto que sí, muy Ujú. bien. Claro, vas adquiriendo experiencia, los errores se aprende. Justamente también esto del emprendimiento, vamos a ver luego que hay emprendedores en serie, ¿no? Y emprendedores en paralelo. Emprendedores en serie que ya se vuelven especialistas en crear empresas. Se vuelven especialistas en emprendimiento, porque ellos tienen la experiencia previa ya. Toda esa experiencia la van acumulando y se van moviendo especialistas en emprendimiento, especialistas en crear empresas, los emprendedores en serie. Luego los emprendedores en paralelo, que a la vez tienen un emprendimiento que está siendo exitoso, lanzan otro emprendimiento paralelamente. Vamos a ver luego. Bien, ¿alguien más quiere intervenir con cuál estos rasgos de personalidad se identifican en cuanto al emprendimiento? ¿Alguien que quiera intervenir? Yo, profe. Profe, Ya, muy bien, adelante. yo me identifico con la confianza de las propias capacidades. Ser una persona que confía en sí mismo. Me identifico con eso porque a veces soy una persona positiva, optimista, y eso me gusta porque nos permite afrontar cualquier problema en la vida. Bien, muchas gracias, Federico. Bien, entonces hemos visto los rasgos de personalidad que ha resultado a partir de más de 50 estudios de investigación al respecto, ¿no? Acá tenemos otro especialista, clasifica estas características en 6 grupos, ¿no? Confianza, determinación, liderazgo, búsqueda de oportunidades, tolerancia al riesgo, a la ambigüedad y a la incertidumbre, creatividad, autoconfianza y habilidad para la adaptación, y motivación por la excelencia, ¿no? Según lo que dice Timmons. Tenemos otros especialistas, lo que opinan sobre los rasgos de personalidad de los emprendedores. Prospera sobre la base del cambio, es aventurero, persigue oportunidades, es capaz de generar nuevas ideas, es proactivo, innovador y tiende a demostrar un comportamiento inquieto. Proactivo.
Es una palabra interesante. ¿Qué quiere decir proactivo? ¿Cómo entienden ustedes la palabra proactividad? ¿No? Sabemos generar nuevas ideas, innovador, comportamiento inquieto, proactivo. ¿Qué es proactivo? Lo cual es un término que se utiliza bastante en la administración, se debe utilizar bastante en la administración. Incluso nosotros como personas, como una de nuestras características, debe ser la proactividad. ¿Quién me dice? Profesor, Ya, dígame. García, Chinchay, este, María. sí, el ser proactivo es la actitud de una persona. O sea que la persona no espera a que los demás tomen decisiones, sino, o sea, la persona actúa por ella misma. ¿Cómo Profesor, así? ¿sí me escucha? Sí, ¿cómo así también? O sea, la persona proactiva, no espera a que los demás tomen sus decisiones por ella, sino actúa con determinación, anticipándose ante los problemas. Ya, anticipándose los problemas, ahí está la clave. El proactivo se anticipa a los problemas. Mucho antes de que el problema esté presente, él ya se adelantó, ya tiene la solución a ese problema. Las empresas no van a esperar que el problema se les presente, sino que cuando el problema se presenta ya tienen la solución. Eso es ser proactivo, incluso se va más allá. Se dice que uno crea el escenario propicio, crea su escenario propicio de futuro y eso también es ser proactivo. ¿Y cómo soy proactivo? ¿Cómo la empresa es proactiva? ¿Que tiene una bola mágica que le dice lo que va a pasar en el futuro? ¿Cómo una empresa puede ser proactiva? O una persona puede ser proactiva. Y tenemos pues la investigación, ¿no? Respecto a la planificación. Para planificar hay que investigar el entorno organizacional. El entorno que rodea tanto el macro, el microentorno que rodea a la empresa. Y ahí existen esas variables que yo las voy a analizar y voy a determinar qué problemas se me vienen en el futuro. Ahí vemos ahorita en el aspecto, en la macro variable de la política, ¿no? En nuestro país. La economía. Vemos cómo se ha aumentado el riesgo respecto al país. Y eso cómo impacta, qué problemática puede traer. Entonces yo me estoy adelantando, las empresas están adelantando para cuando se presente, les impacte la problemática, tener ya la solución o cómo menguar el impacto de esa externalidad macro que no tiene control. Porque esa externalidad macro, las organizaciones no tenemos control. Tienen que simplemente adaptarse, pero para estar preparados antes de que les impacte. Esa es una pregunta de convocatoria laboral, miren. Pregunta de entrevista laboral. Te pregunta el entrevistador, ¿usted es proactivo? Tú le vas a decir sí, y de ahí luego te va a preguntar. A ver, dame un ejemplo en su anterior empresa donde trabajaba, en la anterior empresa donde trabajaba, ¿cómo fue proactivo ahí?
Bien. Vamos a ver ahora respecto al género. El número de empresas creadas por personas pertenecientes a minorías ha ido creciendo con el paso del tiempo. Aquí tenemos también que la creación de empresas por mujeres emprendedoras también se ha incrementado de manera considerable. Esto a nivel global. Y es más, en nuestro país son más las mujeres emprendedoras que los varones. Como ya les mencionaba, estamos en los primeros lugares del ranking mundial de emprendedorismo a nivel mundial. Pero dentro de ese rango, las mujeres son más emprendedoras que los varones en nuestro país. Sin embargo, hay estudios que sustentan esta afirmación, que es más probable el éxito empresarial cuando la empresa está creada por hombres, no pertenecientes a minorías. A que suene algo como de racismo, pero son estudios que sustentan esa conclusión. El número de mujeres emprendedoras ha crecido en todo el mundo. El audio, por favor. Y hay otras investigaciones que han determinado que tanto hombres como mujeres difieren en las dimensiones relacionadas con la actividad emprendedora. Quiere decir que actúan de manera diferente, son motivadas de manera diferente las mujeres y los varones al tener emprendimientos. No tienen motivaciones similares. Tienen otras características. Eso también lo han determinado algunos estudios. Bien, eso es en cuanto al género, ¿no? ¿Qué opinan al respecto que en nuestro país son más las mujeres emprendedoras que los varones? Si ustedes analizan, ven algunos casos, la mayoría son mujeres. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Cuál es la percepción al respecto? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Y esto va de la mano, ¿no? Con los hogares disfuncionales. Generalmente se queda, pues, la mujer con los hijos. Y ahí que se ve la necesidad de lanzar emprendimientos o se organizan. Unas localidades de las zonas rurales del país se organizan las mujeres para tener esos emprendimientos. Trabajan muchísimo mejor en equipo que los varones. Y por eso tienen resultados en sus emprendimientos.
En cuanto a la formación, al respecto, se indica que el nivel educativo de los emprendedores puede ser un elemento distintivo. Los emprendedores se caracterizan por su deseo de independencia y por evitar estar en una posición subordinada, lo cual, según estos autores, Collins y Moore, es un indicador de bajo nivel de educación formal. ¿Qué es lo que opinan ustedes respecto a lo que indican estos investigadores? Que a quienes no les gusta estar en una posición subordinada, porque tienen un bajo nivel de educación formal. A ver, ¿qué es lo que opina? Vamos a ver aquí. Naisha Granadino More. Naisha. Naisha. ¿Se encuentra? Sí, profesor, aquí estoy. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Ya, respecto a este párrafo que leo, el primer párrafo, donde se indica que los emprendedores se caracterizan por su deseo de independencia y por evitar estar en una posición subordinada, lo cual, según estos autores, Collins y Moore, es un indicador del bajo nivel de educación formal. ¿Qué es lo que opinan al respecto? ¿Qué me puede indicar? Miren, hay muchos, yo conozco varias personas, no solo, y miren, son profesionales y no les gusta estar en una posición subordinada, lo cual contradice lo que dicen estos investigadores, ¿no? Que no les gusta estar en una posición subordinada, tienen un bajo nivel de educación formal. Acá son profesionales de las universidades y a algunos no les gusta tener una posición subordinada. Pero sabemos que es necesario, ¿no? Según los niveles administrativos, los niveles de la administración, ¿no? Profesor, yo creo que al principio toda persona necesita ser subordinada para aprender y tomar experiencia, ¿no? Pero luego la persona desea emprender con algo que le gusta, algo que le apasiona. Sin embargo, antes de emprender tiene que hacer un estudio de mercado, ¿no? Ya que hay muchos emprendedores que no lo hacen y se van a la quiebra. Por eso es necesario hacerlo. Yo creo que sería eso, profesor. Sí, pero respecto a lo que está mencionando ahí, que a quienes no les gusta estar en una posición subordinada es porque tiene un bajo nivel de educación formal. Bueno, y eso, según estos investigadores, y yo conozco pues de verdad, así muchísimas personas, y que confirma pues lo que ellos opinan. Hay muchas personas que tienen un bajo nivel de educación formal y no les gusta tener una posición subordinada, lo cual confirma los resultados de estos investigadores, ¿no? Pero no solo así, hay profesionales, como les digo yo, que tienen una educación elevada, educación formal, pero aún tampoco no les gusta estar en una posición subordinada. Porque ahí viene también lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces va también relacionado al trabajo en equipo. Bien, Naisha. Luego, desde un punto de vista teórico, no se ha llegado a determinar fehacientemente el nivel educativo de un individuo con el éxito de sus iniciativas empresariales, ¿no? Eso es
afirmativo. Como yo les mencionaba, y conozco personas que tienen solamente educación básica regular hasta nivel primario y han tenido y tienen éxito con sus iniciativas empresariales, con sus emprendimientos. Y hay personas que tienen un mayor nivel de educación formal y no tienen éxito, como hay otras que sí. Entonces no está fehacientemente establecido porque intervienen otros factores, no solo el nivel de educación formal, otros factores para el éxito de los emprendimientos. No certifica, pues no, un profesional lanza su emprendimiento, ya, es garantía de que va a tener éxito. No es así. No es así. O una persona que no tiene estudios lanza su emprendimiento, no va a ir al fracaso. No es así. Y lo vemos en la vida real. Lo podemos comprobar. Si no se ha determinado, desde el punto de vista teórico, este nivel de educación con el éxito de los emprendimientos. Hay que tenerlo bien claro. Asimismo, con nuestra educación básica no es suficiente, pues, ¿no?, para conseguir el éxito empresarial. Y muchas otras características que están asociadas al emprendedor, como el compromiso, la identificación de oportunidades, la determinación por seguirlas y la tolerancia a la ambigüedad, no son pues el resultado de esta educación formal, ¿no? Eso respecto a la formación. Acá hay otras investigaciones que se llegan a las siguientes conclusiones. Las personas con educación universitaria están asociados con firmas que tienen un elevado índice de supervivencia, especialmente cuando sus actividades requieren un conocimiento técnico elevado. ¿Ya? Acá hay otros estudios. Pero, como le vuelvo a reiterar, no es garantía. Ya tiene una educación superior universitaria, lanza su emprendimiento, no es garantía de que va a tener éxito. Sí puede tener un elevado índice de supervivencia, pero no es garantía de que ya, éxito seguro. La educación es un activo esencial para estos emprendimientos. Y por lo tanto, en este caso sí se puede concluir que el nivel formativo está directamente relacionado con el rendimiento de la empresa. Según estos investigadores, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Que a mayor nivel formativo, mayor rendimiento de la empresa. Pero como les digo, hemos visto casos, seguimos viendo casos, donde indican lo contrario, no tanto así. Se puede tener un nivel formativo básico y tienen altos rendimientos en sus emprendimientos. No son concluyentes, tal como opinan estos investigadores, ¿no? Por lo tanto, no se ha podido determinar de manera general relaciones claras entre el nivel de formación y el éxito empresarial, ¿no? Eso es lo que concluimos en esta parte de la formación, ¿no?
no se ha podido determinar de manera general. Estas relaciones, esta correlación entre el nivel de formación y el éxito empresarial. No quiere decir, ¿no? Tengo mayor formación superior, por lo tanto, mi emprendimiento va a tener éxito. Y el que no tiene formación, su emprendimiento va a ir al fracaso. No es así. No hay una conclusión definitiva, porque la realidad lo indica. Lo empírico lo está indicando. ¿Qué sucede? Hay otros fenómenos, otras dimensiones ahí, otros factores que intervienen en este proceso. Porque la suerte no existe. ¿O ustedes creen que la suerte existe? ¿Qué es lo que existe? No existe la suerte. La suerte la hacemos cada uno. La buscamos. ¿Qué es lo que existe? Oportunidades. Oportunidades. Por eso ahora no es que digamos, cuando nos despedimos, no, que tengas suerte. No, que tengas éxito. Que la suerte la creamos, lo hacemos cada uno de nosotros con nuestra actitud. Está ahí la oportunidad. Hay que aprovechar antes de que pase esa oportunidad. Igual la formación profesional es una inversión para poder aprovechar las oportunidades. Las oportunidades que vienen, que existen, que vienen, que vendrán. Bien. Eso en cuanto a la formación. A la experiencia ahora. Los emprendedores, pues, como todos nosotros, aprendemos de las experiencias anteriores. Como mencionaba su compañera anteriormente, de los errores de las experiencias anteriores, es una oportunidad para analizar qué es lo que hicimos correctamente y en qué fallamos. De tal manera que vamos adquiriendo una tecnología, una habilidad de creación de empresas, de emprendimiento, lo que yo le mencionaba hace un momento, ¿no? Los emprendedores en serie. Ojo, que los emprendedores en serie no quiere decir que tu empresa que creaste anteriormente fracasó, ¿no? Tiene éxito y tú la abandonas por X motivo, las vendes, la traspasas, etcétera, y te lanzas a otro emprendimiento. Los emprendedores que con anterioridad ya han creado una organización tienen mayor probabilidad de éxito y serán más eficientes en la creación de su segunda y tercera y cuarta y enésima empresa. Y ahí vemos el dueño de Facebook, ¿no? Tuvo antes otro emprendimiento, lo vendió, el del WhatsApp. Los de WhatsApp se lo han vendido a Facebook y ellos ya están en otros emprendimientos. Y esta experiencia es importante, ¿no? Viene a acumular tu conocimiento, viene a complementar el know-how que cada uno de nosotros tenemos. Debemos de tener. ¿Cuál es tu know-how? Pregunta, ¿no? Pregunta también de entrevista laboral. ¿Cuál es tu know-how? A veces me llamaban estudiantes hace algún tiempo, ¿no? Profe, a mi favor, están preguntando cuál es mi know-how, cómo soy proactivo, en qué forma, un ejemplo de proactividad. Preguntas de entrevista laboral.
Entonces la experiencia es muy importante para todas las actividades, ¿no? Estamos hablando aquí de emprendimiento, para el emprendimiento también. Entonces los emprendedores ya cuentan con cierto conocimiento tácito, ¿no? Este conocimiento que generalmente se obtiene por la experiencia personal. Recuerdo cuando yo estudiaba una carrera técnica hace muchísimos años, y el profesor decía, pues no, lo que aprendes en la práctica nunca te vas a olvidar. Y efectivamente, pues no, ahí era electrónica, entonces yo sabía, por ejemplo, armanos, fuentes de poder, e incluso radios completos. Estoy hablando, pues, hace muchísimos años que ya ese campo ya lo dejé, hace muchísimos años, es como un hobby, y lo que yo hacía en la práctica ya no me olvidaba, incluso después lo he aplicado en la universidad, en el ensamblaje de las computadoras, que no es mi especialidad, pero como yo ya tenía la experiencia de electrónica, entonces yo ensamblaba, pues, las PC, las revisaba, algunos no encendían, veía la fuente de poder, el problema era la fuente de poder, la fuente de poder también se puede arreglar, le cambiaba la fuente de poder y salía la computadora. La experiencia, lo que tú aprendes por experiencia, si lo sigues continuamente, jamás lo vas a olvidar ya. Este conocimiento es tácito, pues, ¿no? Es lo que acumulas por la experiencia personal. Entonces, esto lo puedes aplicar, ¿no? Al siguiente proceso de emprendimiento que tengas. Y es muy importante, ¿no? En esto del emprendimiento. Y ahí viene, pues, los emprendedores en serio. Vamos a Fabiola Calle. Fabiola Calle. Fabiola Calle. ¿Se encuentra o le pongo F de fugada? Su percepción al respecto que estoy mencionando a este punto de la experiencia. Fabiola. Sí, profe, un momento. Ya, correcto. Gracias. Bueno, la experiencia es parte del conocimiento, ¿no? Que cualquier emprendedor tiene para emprender un negocio, ¿no? Base a eso, tiene su crecimiento, mi opinión. Pero es importante o no la experiencia. Claro, la experiencia es importante. Porque la podemos aplicar en el siguiente proceso, ¿o no? Claro. De cualquier actividad. Con mejores tácticas, con mejores estrategias. Claro. No cometiendo los errores que se cometió anteriormente. Por eso es importante el punto de la retroalimentación. Una retroalimentación nos sirve para aplicar el siguiente proceso sin los errores que hemos cometido anteriormente. Y eso es el ciclo de la administración, pues. El proceso es con retroalimentación, cualquier actividad en la administración. De tal manera que cada vez es una mejora continua. Y no se cometen los errores anteriores. Y vamos aprendiendo, vamos perfeccionando hasta el infinito. Hasta el infinito. Bien. Gracias, Fabiola Calle. Tenemos más, hay bastante material.
Lo que respecto a la experiencia, según concluye Bessiana, es de esperar que altos niveles de experiencia conduzcan a mayores niveles de éxito. Eso es coherente, ¿no? Ya que se conocen los problemas con los que el empresario se va a enfrentar, ¿no? Entonces, una correlación, una relación directa a mayor experiencia, ¿no? Probabilidades de mayor éxito. Eso sí. Tienes experiencia en una actividad, probabilidades de mayor éxito. Altos niveles de experiencia en la gestión. El emprendedor está más preparado para enfrentarse con el nuevo negocio. Es lógico, ¿no? Vemos que las empresas requieren personal especializado, con experiencia. Sin embargo, miren, aún así, no es posible. Por eso yo decía, probablemente, éxito empresarial, ¿no? Sin embargo, no es posible establecer una relación indiscutible de la experiencia previa en todos sus aspectos y el éxito empresarial, ¿no? Hay que tenerlo bien claro, también es relativo, pero de que probablemente sirva, y de hecho está comprobado en la realidad, que sí. Tan solo tener experiencia en el mismo sector, entonces ya es algo, una influencia positiva, ¿no? Ya tienes experiencia en ese rubro, en ese sector, en esas actividades con la cual vas a lanzar tu emprendimiento. Es lo que sucede, menos los que trabajan en una empresa, quieren el know-how, la experiencia de las actividades de esa empresa y lanzan su emprendimiento relacionado a lo mismo, porque ya tienen la experiencia. Ya no lanzan el emprendimiento no teniendo cero experiencia. Es muy importante, el emprendimiento tiene que estar relacionado con lo que, tus capacidades, tus habilidades, tu know-how, tu experiencia. Muchas veces hay emprendedores, bueno, sobre todo los que lanzan su emprendimiento por oportunidad, que ellos no tienen la experiencia, pero contratan a personal que sí la tiene. Eso es diferente, que ellos lanzan su emprendimiento por oportunidad. Entonces están en la capacidad de contratar personal que sí tiene esa experiencia. Ellos no la tienen. Ellos han aprovechado, ahí hay una oportunidad. Miren cuál es la diferencia. En cambio, cuando se lanza el emprendimiento por necesidad, no lo puede hacer, porque no va a tener el financiamiento, el capital para contratar personal con experiencia, ya que tú no la tienes. Pero en cambio, un emprendedor por oportunidad sí la tiene, sí lo puede y sí lo hace. Es otro tipo de motivación del emprendimiento. Y esto es algo también evidente, ¿no? Evidente. La experiencia previa que el empresario tenga en una industria o sector le otorga ¿qué? Un beneficio, un prestigio. Entonces, como tiene un prestigio, atrae a los socios. Tú, por ejemplo, estás buscando un financiamiento, vas a una entidad financiera con tu resumen de tu plan de negocio y lo expones. Entonces ellos ya han buscado información sobre ti, sobre el emprendedor, tienes prestigio, has tenido éxito, pues con toda certeza que te van a brindar ese financiamiento, van a cooperar. Y ahí entra a tallar muchas, ahora pues hay organismos incubadores, ¿no? Para los emprendedores. El Estado también apoya, hay muchísimo al respecto, solo que los jóvenes desconocen, ¿no? Para el apoyo al emprendimiento, tanto entidades del Estado
como entidades privadas. Entonces, hasta aquí es importante la formación, la experiencia y la reputación como una ventaja competitiva. Si se presenta pues pone un resumen de un plan de negocio, alguien que no lo conocen, no es conocido, pues quizás no pueda atraer a los socios que necesitan, ¿no? Quizás si el emprendimiento es innovador y lo explica claramente, pero con mayor certeza va a atraer a los socios con los recursos que necesita cuando tiene ya un cierto prestigio. Se convierte todo esto en una ventaja competitiva para el emprendimiento. El entorno familiar es la experiencia de los padres, ¿no? Como yo les decía, la familia, el entorno familiar es importante. Si son emprendedores, pues se continúa en esa línea. Y aquí pues nacen lo que llamamos las empresas familiares. Hay estudios que estas empresas familiares pues a veces decaen en la tercera generación. La tercera generación ya se desintegran. Pero hemos visto, hay casos en nuestro país que aún siguen, ¿no? Empresas familiares, como el Donofrio, por ejemplo, como del italiano que vino a nuestro país y que continúa hace más de 100 años, y otras, ¿no? Bon, que fue vendida, pero generalmente en el estudio, en las empresas familiares de nuestro país, la tercera generación dice que ya las lleva a la quiebra. Por ejemplo, ahorita tenemos el caso de Dora, que yo les sigo mencionando, Transporte Dora, que aún los hijos pues la siguen gerentando, todavía está ahí, pero quizás cuando ya pase de ahí a los nietos o a los tataranietos ya la lleven a quiebra, ¿no? Yo en una oportunidad me invitaron a trabajar ahí, ¿no? Yo les agradecí y le di el nombre de otro amigo que él ha trabajado con ellos hasta hace poco, ¿no? Todavía los hijos de la señora son los que tienen la gestión. Todavía tiene hasta cuando pase para los nietos, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Entonces esto de la familia es importante, ¿no? Los que han vivido su infancia influenciados, propietarios, ¿no? Sus padres son propietarios de negocio. Entonces muchos de ellos, perciben el ser empresario como una posibilidad de elección. Y ese es el chic, ¿no? Aquí viene el chic que nos han introducido, nos han formado, ¿no? Generalmente dice, estudia para que tengas un buen empleo, para que trabajes en una buena empresa. Lo que nos dicen los padres, ¿no? En buena onda, de buena intención, queriendo lo mejor para sus hijos. Pero los padres que tienen empresa, que tienen otro estatus económico, ¿qué le dicen a sus hijos? Estudia, para que luego tú vas a gestionar mi empresa. Cuando yo ya no esté, cuando ya no pueda, tú vas a gestionar mi empresa. O tú vas a crear tu propia empresa. Para eso estudia. Ya entonces este entorno familiar tiene bastante que ver. Entonces, desde niños ellos están directa o indirectamente adquiriendo una considerable experiencia, porque quizás están ahí ayudando,
ya esa experiencia la están absorbiendo ellos. Entonces es lógico pensar que tienen esta experiencia, que tienen esa formación educativa y que tienen los recursos. Es lógico pensar que van a tener éxito pues en sus emprendimientos. No necesariamente de grandes emprendimientos. Una humilde bodega que bien gestionada puede ser un gran emprendimiento, una bodega emprendedora, una bodega innovadora, un buen emprendimiento. Según los investigadores, ustedes pueden ver ahí los nombres, la familia, dice, especialmente el padre y la madre, juegan un poderoso papel en establecer el deseo y la credibilidad emprendedora de una persona, ¿no? Otros estudios consideran la importancia de la experiencia de los padres en el comportamiento e intención emprendedora de sus hijos, ¿no? Sin embargo, también en este punto no ha sido posible concluir definitivamente sobre esta influencia del entorno familiar en el éxito del emprendimiento, ¿no? No hay evidencia científica, estamos hablando, todo es científico, que pueda decir definitivamente, concluir definitivamente que quien tiene un entorno familiar emprendedor va a tener éxito en sus emprendimientos. No hay una conclusión definitiva. Pero al menos hay estos estudios que nos indican, ¿no? Estamos hablando aquí sin fundamento científico. Bien. Ahí nos vamos a quedar. Vamos a concluir esto la semana que viene porque ya nos llegó el tiempo. Recuerden que tenemos un break y el break no lo tomamos. Bien, ¿alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario? Por favor, delegado, delegada, el grupo de WhatsApp, porque les voy a dejar tarea para indicarles ahí. Creo que hay una lectura y esa quiero que la trabajen en equipo máximo de 5. Así que, por favor, el delegado, delegada, para que cree el grupo de WhatsApp. Quiero que me trabajen en esa lectura número 1. Está en la Q10. La trabajen en equipo. Yo voy a activar para que lo suban como... lo suben todos, ¿ya? Todos, pero ahí me ponen el nombre de los integrantes del equipo. Por favor, delegado, delegada, ¿ya? Profesor, Dígame, Kelly. si existe algún grupo de WhatsApp para que me puedan agregar, es que yo recién me he integrado esta semana. Ya, por eso es que yo también estoy indicando que quedamos así la semana pasada, que el delegado o delegada iba a crear el grupo de WhatsApp, hoy lo iba a activar. No sé si ya hemos tenido anteriormente, lo que pasa es que yo he perdido mi equipo, tengo otro equipo, entonces puede activar y le pone el nombre, el grupo de WhatsApp, el nombre de la unidad didáctica, ¿ya? Por favor, Naicha, creo que es de la delegada, que se encargue de esa tarea, ahí está mi número, para que cree el grupo de WhatsApp, porque esa es otra forma de comunicarnos inmediatamente. Bien, equipos de 5, ¿ya? Máximo de 5, por favor. Bien, ¿alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario, algún rumor, algo que me quieran mencionar antes de concluir la sesión
voy a tomar lista hoy, en estos momentos, antes de concluir la sesión del día de hoy. Profe, una pregunta. Dígame, Martín. ¿Hasta cuándo hay plazo? No, simplemente yo la voy a activar la tarea y ahí les pondré el plazo, pero no se preocupen que no los voy a hacer, no lo voy a decir, no, lo voy a poner, oh, ya mañana súbame. No. Quizás lo active el fin de semana y tendrán plazo pues hasta unos días más, ¿no? Quizás lo active sábado, domingo, lunes, martes, por ahí. Generalmente lo dejo 2, 3 días, ¿ya? Pero ya vayan trabajando en sus equipos. Dígame. Dígame. Profe, ¿va a dejar un nuevo trabajo? La Profe, lectura ¿va a número dejar 1. un nuevo trabajo o es el trabajo anterior? El trabajo anterior, para que ya lo... Ya, profe, es el gracias. mismo, es el mismo, el mismo. Ya. Ya, Bien, profe. ¿alguien más? Bien, atención por favor a la lista. Ahí nos va a quedar esto para la semana que viene, porque como ustedes tienen que leerlo, saben que ya subo otro material, el material se ha subido antes, yo ya subo el material de la tercera semana, pero esto lo continuamos la siguiente semana y así vamos a, porque el tiempo no alcanza lamentablemente, pues, ¿no? Abac Mulatío. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Aguirre Inga. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Castillo Olivares. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Castro Antón. Castro Antón no está. Chero Rumiche. Presente, Chero Rumiche. Chiquihuanga Saavedra. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Córdoba Calle. Cunya Lalangui. O Lalangui. Presente. Lalangui es, ¿no? Sí, profe, Lalangui. Ah, Lalangui, sin acento. Sí, profe. Lalangui. Ya, gracias. Espinosa Sandoval. Presente, profe, buenos días. Buenos días. García Chinchay. Presente, profesor. García Guerrero. Presente, profesor. García Peña. Granadino More. Presente, profesor. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, García Peña, ya. Jiménez Ramírez. García Peña, profesor. Ya, correcto. Jiménez Ramírez. Presente, profesor, buen día. Buenos días. López García. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Malma Seminario. Mesones Melendres. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Ramos Camisán. No está. Está. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Salinas Crisanto. Salinas Crisanto no ha venido. Tengan en cuenta la asistencia. Semanche Castillo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Cerrato Pupuche. Segunda falta consecutiva de Cerrato Pupuche Ada. Solano Cruz. Presente, profesor, y buenos días. Buenos días. Tocto Colmenares. Tocto Colmenares. Venegas Guardado. Presente, profesor. Bien. Alguien que no haya llamado, Profesor, Malma Seminario está ¿Cómo? en sala, solamente que no puede activar su audio. Malma Seminario. Malma Seminario, allá. Malma Seminario. Sí, Gracias, profesor. Malma Seminario, No, ya. no puede activar. Correcto, ¿alguien más? No, profesor. Ese patito que anda por ahí. Profesor, Sí. a ver, me quedo Domínguez. A ver, por favor, ese patito. Ah,
Adanaque Domínguez. Ya tú no estás de la lista, ¿no? No, Ya, soluciona tu problema. Adanaque Domínguez. ¿Qué más? Buni. ¿Bully? Adanaque Domínguez, ¿qué más? Jenny, profesor. Jenny. Ya. Profesor, disculpe. Sí. Dígame. Profesor, disculpe. Chero Vilches está presente. Ya, Lo que Chero pasa es que Sí, estoy le llamando- he puesto. Sí, Abaco. Chero Rumiche. Chero Rumiche. No, Chero Vilches, Chero Vilches. Ella tampoco está Ya en la... estoy, ¿no? sí. ¿Dónde está Chero Vilches? María Beatriz. Sí, lo que pasa es que ya cancelé, pero todavía no Ya, me... Chero sí. Vilches. Ya, correcto. Chero Sí, Vilches. Chero Vilches, ya. Córdoba Calle. Chero Vilches también, ¿no? Q10, poner en el Q10. Córdoba Calle, sí, ya, dígame, Córdoba Calle, ¿dónde está? Presente, profesor. Ya, correcto. Ya. Ya. ¿Alguien más? Fabiola Calle Jiménez. Fabiola. Fabiola Calle Jiménez. Tampoco estás en el Q10, ¿no? No. Ya. Fabiola Profesor Calle. Ramos Camisán está presente. No, no le he visto. ¿Quién es Ramos Camisán? Sí, sí está. ¿Alguien más? Rosa. Ya, profe, gracias. Bien, Profesor, entonces- disculpe. Sí. Abad Mulatío, ¿sí me escuchó? Sí, correcto, sí. Nomás falta Castro Antón, César Miguel. Profesor Castro Antonio está presente, pero su audio está fallando. ¿Cómo? Su audio está fallando. ¿Todavía qué? Castro Antón. Presente, profe. O te pongo F de fugado. ¿Dónde estás? A ver, activa tu... No te veo. ¿Dónde estás? Ya. ¿Me vio? Ya sabes, sí. Ten en cuenta la asistencia, Miguel. Ya, correcto. Bien, entonces falta solamente aquí. Falta Salinas Crisanto, Cerrato Pupuche, que lleva 2 faltas consecutivas, y Toco con Menares. Bien. Bien, jóvenes, entonces no me queda más que agradecerles su participación el día de hoy. Por favor, reservan el caso número 1, está la tarea, y en estos días, el fin de semana, para activarlo para que lo puedan subir. Trabajen en equipo un máximo de 5 integrantes. Y delegada, el grupo de WhatsApp de emprendimiento. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta luego.